23, versículo 39 al 43, nos narra, hermanos, el momento preciso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Horrible evento, terrible a la vista humana, hermanos. Sí, amén. Solamente gente tan dura de corazón, tan llena de maldad en sus vidas, podía estar observando la crucifixión. Y yo creo que si usted y yo hubiéramos vivido hace 2000 años, también hubiéramos tenido la capacidad para estar observando, hermanos. Cierto, amén. Hubiéramos tenido esa intriga, ese morbo de ver al Señor siendo crucificado y no hubiéramos hecho nada para detener su crucifixión. Amén. Posiblemente y seguramente muchos de nosotros también hubiéramos estado ahí gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Cierto, aunque amén. usted hoy ve en la Biblia, hermanos, si usted dice: malditos, ¿cómo pudieron hacer esto con el Salvador? Si usted hubiera estado ahí, no dudamos que usted y yo lo hubiéramos hecho también. Cierto. Porque, hermanos, el pecado endurece el corazón humano. El pecado, hermanos, endurece nuestras conciencias. Nos hace insensibles, hermanos. Hace callo en el corazón. Sí, amén. Y nos volvemos apáticos, Cierto. duros, insensibles. Amén. Y la prueba es, hermanos, que hay muchos mensajes que Dios te ha hablado y Dios no te ha podido tocar Cierto, amén. en el corazón. Y nada más entran y salen. Amén. Yo espero que esta tarde este mensaje no entre y salga, sino que nada más entre, se quede Amén. y haga un mello, haga algo en tu vida, hermanos, haga algo en tu corazón, Sí, para que tu vida cristiana realmente sea eso. Amén. Vida y sea cristiana. Amén. Porque la verdad nos parecemos muchas veces a aquella iglesia que dijo Cristo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Hermanos, aquí tenemos el mensaje de los tres crucificados. Amén. Uno de los malhechores que estaban colgados a un lado de Cristo le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y de pasadilla, sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo. Y luego le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contesta y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El mensaje de los tres crucificados. Hermanos, debemos decir de antemano que el origen del castigo en una cruz para los malhechores era de origen romano, hermanos. En el antiguo imperio romano se acostumbraba ejecutar a los malhechores dignos de muerte en una cruz, siendo colgados completamente desnudos y siendo clavados, hermanos, y siendo ahí expuestos a la gente en vergüenza, expuestos al sol, sin tomar agua, en una muerte totalmente agonizante y dolorosa, porque antes de clavarlos los azotaban, hermanos, 39 veces con un látigo que tenía una especie de ganchos, hermanos, de anzuelos, que cuando pegaban en la piel, al momento que el soldado lo regresaba, rasgaba a la piel de una manera horrible, sangrante y dolorosa, hermanos. Aparte, los soldados romanos se mofaban del delincuente o de la víctima y lo golpeaban a puñetazos y a patadas, hermanos. Era una muerte totalmente horrible. Es una muerte, hermanos, que no se le desea a nadie. Cruel, salvaje. Es increíble que seres humanos puedan hacer eso con otros seres humanos. Hermanos, en estos pasajes nosotros vemos a los tres crucificados hablando.
en medio de su agonía, se toman el tiempo y la molestia de dirigir unas palabras a alguien. Y en esas palabras, hermanos, nos han dejado un mensaje para la posteridad. Nos han dejado un mensaje del cual debemos aprender. Esas palabras quedaron escritas aquí por los autores inspirados de la palabra, especialmente Lucas, hermanos, y Mateo y Marcos. Nos dicen estas expresiones. Considerándolas en Lucas, dice así, hermanos, el primero de ellos. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, el primero nos ofrece este mensaje, el mensaje de una advertencia. Nos ofrece una advertencia. Advertencia que les digo esta noche, hermanos, debemos atender. Escuchen lo que este ladrón, este crucificado nos está diciendo. Él nos advierte del peligro de hacer lo que la mayoría hace. Porque vean, en el versículo 35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, hablando de Jesucristo, según el verso 34, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Hijo del Cristo, el escogido de Dios. La gente, el pueblo, los gobernantes se burlaban y decían estas palabras: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Hermanos, el ladrón, el malhechor que estaba siendo clavado con Cristo, escuchó esas palabras de la multitud, de los gobernantes, de los soldados, y cuando le habló a Cristo le dijo lo mismo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le dijo lo mismo, hermanos. Vean con lo que los soldados decían, versos 36 y 37. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces el ladrón, hermanos, dice en el verso 39: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Hermanos, este ladrón, en medio de su angustia, en medio de su dolor, en vez de arrepentirse, vio a la multitud diciendo una frase y él la repitió como perico. Él dijo lo que oyó decir a la gente allá abajo, al pueblo, a los gobernantes, a los sacerdotes judíos y a los soldados romanos, que decían: si tú eres el rey, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Si a otros pudiste salvar, ¿por qué a ti no te puedes salvar? Sálvate a ti mismo. De tal forma que el crucificado allá arriba escuchó y repitió lo que la mayoría estaba diciendo. Y ahora nos ofrece esta advertencia: tengan cuidado. Hay peligro en hacer lo que la mayoría y los demás hacen. Este crucificado se comportó como la multitud. Este crucificado hizo lo que la mayoría estaba haciendo, hermanos. Hoy la multitud vive en pecado. Hoy las multitudes van a los bailes. Hoy las multitudes llenan los antros, hermanos. Los cines, los vicios, las cantinas, los centros de prostitución, los prostíbulos. Hoy las grandes multitudes roban, asesinan, matan. Hoy las grandes multitudes, hermanos, viven unas vidas inmorales, profanas, sucias, pero muy religiosos. Son unos bonitos santitos cada domingo, muy temprano en la misa o en cualquier culto. Hermanos, hay peligro en hacer lo que la mayoría hace. Yo estoy compungido, hermanos, estoy triste de ver cuántos jóvenes y señoritas
hay en las iglesias cristianas que tienen esta pregunta a flor de labios. Cada que el pastor predica algo serio, predica contra el pecado, la mayoría de los muchachos, jóvenes y señoritas en las iglesias tienen esta frasecita en la boca, hermanos. Y también muchos adultos cruzan los brazos y dicen: ay, pero ¿qué hay de malo? Ay, pero ¿eso qué tiene de malo? Y luego añaden: todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? A ver. Y hermano, se dicen cristianos, cruzan los brazos y se enojan contra la predicación y dicen: pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en tomar, pastor? Cristo hizo el vino. Y nomás ese versículo se sabe, esa historia. Pero parece que era. No saben otra cosa de la Biblia más que Jesús hizo el vino y están muy contentos. ¿Qué hay de malo? Poquito vino. Ándele. Nada más tantito para pasarse la comida. No es alcohol. Poquito. Hermanos, la gente está, especialmente los cristianos, se están yendo con la finta de hacer, creer y practicar lo que la mayoría practica. La mayoría de nuestras iglesias evangélicas hoy en día están metiendo el rock and roll en su música cristiana. Y hay muchas iglesias bautistas que están siendo arrasadas por la moda, hermano, diciendo: que hay de malo, todo el mundo lo hace. La mayoría de las iglesias, hermanos, fundamentales, están doblando los brazos acerca del vestir modesto en la mujer. Y están vistiendo como el mundo viste, aunque acabo, ¿qué hay de malo, pastor? Todo el mundo lo hace. La hermana es más vieja en el evangelio y así anda, ¿por qué yo no? En la escuela todos maldicen, ¿por qué yo no? Mis compañeros todos fuman, ¿por qué yo no? Hermanos, estamos cayendo en el error de querer hacer lo que la mayoría hace y dice. Este malhechor dijo lo que estaban diciendo los de allá de abajo. Aquellos le gritaban: sálvate a ti mismo. Y cuando este malhechor volvió a ver a Cristo, le dijo: sálvate a ti mismo. Perico, copión. Hermanos, no hay nada digno que copiarle al mundo, hermanos. Yo espero que cuando usted se convirtió, si ya se convirtió, usted venía cansado de ver y de vivir como el mundo vive. Como para que hoy en día, como cristiano, quiera otra vez asemejarse a ellos. Le digo esta noche: hay peligro, hermanos, en querer ser igual. Mire, en la advertencia de este ladrón nos advierte del peligro de morir en nuestros pecados. El otro ladrón le dijo: arrepiéntete. Nosotros recibimos lo que padecemos esto porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y entonces se volvió a Cristo y Cristo lo salvó a él. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no fue una promesa para los dos, fue una promesa para el ladrón arrepentido. Quiere decir que el otro ladrón, hermanos, esa tarde murió y fue al infierno. Y hoy en día, hermanos, está en el infierno gritando: sálvate a ti mismo. Hermano, no cometa usted el error de morir en sus pecados si usted no es salvo. No cometa usted el error de querer hacer lo que la mayoría hace. Nada le ayuda a usted, joven, señorita, querer vivir como la mayoría vive. Hablar como la mayoría habla y divertirse como la mayoría se divierte. No le sirve nada.
Si hay una carretera, hermanos, llena de curvas y dice ahí peligro, curva peligrosa, disminuya su velocidad máxima 40, nada le sirve a usted que todo el mundo lo esté rebasando manejando a 120 por hora. Y usted dice, pues todo el mundo maneja 120 por hora, yo también. ¿En qué le ayuda? No ve nada. Cuando llegue la curva peligrosa y veo 4 carros allá en el despeñadero y usted siga detrás, ¿en qué le ayudó? Para nada. Que todo el mundo corra a 120 cuando está señalado que hay peligro y que debe manejar a 40 o a 50. No haga en cuanto a la vida suya y en cuanto a la vida cristiana, no haga las cosas nada más porque la mayoría las hacen, hermanos. Mi Biblia dice en Mateo 7, versos 13 y 14, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Quiere usted seguir el camino de la mayoría? Hay más, hermanos, de 1.000 millones de católicos. Hay más de 1.300.000 millones de musulmanes. ¿Quiere usted seguir el camino de la mayoría? Hermanos, no tiene sentido. Tenga cuidado. Este malhechor nos dice peligro. No hagan lo que yo hice. Yo repetí en la cruz como perico lo que la gente estaba diciendo allá abajo, y hoy me encuentro en el infierno nada más porque quise hacer lo que la mayoría estaba haciendo. La mayoría estaba diciendo sálvate a ti mismo, y yo también lo dije. La mayoría rechazó a Cristo, yo también lo rechacé. La mayoría quería el mundo, yo también lo quiero. Joven y señorita, no envidies al pecador ver sus malos caminos, ni tengas envidia de ellos cuando son prosperados, porque la Biblia dice, como la hierba crecen, pero así son cortados. Ay, hermanos, a muchos jóvenes y señoritas cristianas les parece muy atractivo la forma como los inconversos llevan su vida. Pero no han visto el otro lado de la moneda, hermanos. No han visto el otro lado de la moneda. Le dijo una señorita cristiana a una muchacha libertina mundana. La muchacha libertina mundana andaba con medio mundo, con medio docena de muchachos, toda manoseada, toda besuqueada, y le dijo a la señorita cristiana, de lo que te pierdes, mija, mira, yo le doy vuelo a la hilacha. Y la muchacha cristiana le dijo, sí, yo puedo llegar a ser como tú, pero tú ya no puedes regresar a ser como yo soy. Porque hay un camino del cual no se regresa. Y no tienes que envidiarle nada al estilo de vida del que no es cristiano. No hay nada bonito, no, y no queda nada bien. Regresen a la Biblia en Lucas capítulo 23, el segundo. Respondió el otro, verso 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos. Aquí vemos a un malhechor que está admitiendo el juicio y el castigo por sus pecados. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero también está admitiendo la inocencia del Cordero de Dios. Mas refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo. Hermano, para que una persona sea salva, debe de ver las dos caras. Debe de ver lo sucio, lo vil y pecaminoso que él es, y al mismo tiempo debe de ver que Cristo es el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo. Debe de ver que Cristo murió en la cruz del Calvario sin deberla ni temerla. Que murió, hermanos, en una muerte en sustitución por los demás pecadores. Nosotros merecíamos estar en la cruz,
Pero Él ningún mal hizo, hermanos. Amén. Y eso te lleva a la salvación. Reconocer, número uno, que tú mereces ir al infierno. Sí. Y que Cristo era el único que no merecía morir. Amén. La paga del pecado es muerte, hermanos. Sí, amén. Y Cristo murió por nosotros los pecadores. Amén. Él nunca pecó, hermanos. La persona más linda del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecta, pura, Amén. sin mancha, sin Sí. malicia, ni en su mente, ni en sus ojos, Sí. ni en su hablar. Hermanos, ejemplo nos ha dado para que Amén. sigamos sus pisadas. Ningún mal hizo. Para que alguien pueda ser salvo de sus pecados, necesita, número uno, reconocer la gravedad de su pecaminosidad. Amén. Y número dos, reconocer la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ningún mal hizo Él. El segundo, hermanos, entonces nos está ofreciendo un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Número uno, de reconocer nuestros pecados. Número dos, de admitir la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, de confiar en el poder de Cristo para salvar nuestra vida. Amén. Hermanos, Él vio a Cristo siendo crucificado. Él lo vio moribundo. Amén. Pero, hermano, no lo vio ahí finalmente. Él con los ojos de la fe lo vio reinando. Porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Este malhechor comprendió que esa persona pura que no merecía estar muriendo era rey de reyes. Amén. Y que iba a regresar a reinar. Sí, amén. Y entonces le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Yo sé que tu historia no acaba aquí en la cruz. Yo sé que Sí, vas a amén. volver a vivir y sé que vas a reinar para Sí, siempre. amén. Cuando reines, acuérdate de este humilde. Amén. Acuérdate de este pecador. Sí, hermano. Hermanos, este nos ofrece un ejemplo, número uno, de reconocer nuestros pecados. Amén. Número dos, de reconocer la pureza de Cristo. Y número tres, de confiar en el poder de Cristo para salvarnos. Amén. Hermanos, vamos a ver al malhechor o al tercer crucificado. Dice la Escritura: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hermanos, el malhechor arrepentido tuvo una esperanza, aunque era una esperanza vaga y era una esperanza para un tiempo muy lejano. Él estaba pensando en el reino corporal de Cristo, en un reino político en esta tierra. Para un tiempo futuro, cuando Cristo regresara y volviera a establecer el reino davídico en esta tierra, hermanos, que lo va a hacer. Amén. Pero Cristo le dijo: no te esperes tan lejos. De cierto te digo que hoy mismo, Amén. expirando tú y dando yo mi último aliento, en ese momento tú ya estarás reinando conmigo. Amén. De cierto te digo que hoy Estarás. conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la interpretación correcta del texto, hermano. Algunas Biblias manipuladas por la gente y por diferentes sectas dicen: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy que estarás. Y por ese cambio, hermanos, de palabras, así miren, hoy y qué. Amén. La pusieron así: de cierto te digo que hoy. Y ellos lo hicieron así: de cierto te digo hoy que estarás. Y aventaron el paraíso y el reino de Cristo al final de la historia. Pero lo que Cristo le estaba diciendo es: de cierto te digo que hoy. Amén. Porque, hermanos, poner el hoy, de cierto te digo hoy, es hacer una burrada lingüística. Amén. Y es poner a Cristo como que Cristo era un ignorante de cómo hablar. De cierto te digo hoy. Pues obviamente que Él se lo estaba diciendo hoy. Amén. Todas las veces que Cristo dijo de cierto te digo, nunca dijo de cierto te digo hoy. Siempre dijo: de cierto te digo. Amén. ¿Qué? De cierto te digo
que. Amén. De cierto te digo que. Amén. Y usted lo encuentra, hermanos, 25 veces en los 3 evangelios. Amén. De cierto te digo que. Amén. De cierto te digo que. Nunca dice de cierto te digo hoy que. Amén. Es manipular la Biblia, hermanos. Pero a lo que vamos es a esto, el mensaje del tercer crucificado. El tercer crucificado nos ofrece una oportunidad. Amén. La oportunidad de ser salvos hoy, si aceptamos a Cristo. Amén. La oportunidad de reinar con Cristo para siempre, hermanos. Amén. La oportunidad de estar con Él. Amén. De cierto te digo hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Amén. Oye, yo no quiero estar en el infierno. No, amén. Pero allá van a estar mis amigos, pastor. Allá no serán tus amigos. Y allá no podrán hacer nada por ti. Amén. Yo quiero estar con Cristo. Si aquí es así, Qué bonito aquel canto que dice: oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Hermano, no hay nada como estar con Jesús. Y Cristo dice: hay una oportunidad. Amén. Hermanos, todos en este mundo se encuentran en este momento a un lado de la cruz de Cristo. Amén. O están al lado equivocado del malhechor que murió endureciendo el corazón, o están al lado correcto del malhechor que admitió que era pecador, admitió la pureza de Cristo y confió en Cristo como su Salvador. ¿En qué lado de la cruz tú estás? Sí, amén. Los 3 crucificados, hermanos, doctrinalmente están así. En uno, el pecado está en él y también quedó sobre él. Amén. El otro, el pecado está en él, pero cuando clamó a Cristo, el pecado ya no estuvo sobre él. Amén. Y el tercero, el Señor Jesucristo, el pecado quedó sobre él, pero no había pecado en él. Amén. Uno, hermano, el primero murió en pecado. El segundo murió al pecado. Y el tercero murió por los pecados. ¿Dónde está usted? Usted no puede estar en la cruz de Cristo, pero usted está en cualquiera de las otras 2 cruces. Yo le digo, estimado hermano, esta noche, tome en cuenta la advertencia de ese malhechor que dice: no hagas como yo. Yo le hice caso a la mayoría. Yo anduve en el camino de la mayoría. Tomen ustedes en cuenta el ejemplo del segundo malhechor que tuvo la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Amén. Y escuchen la oportunidad que Cristo le da a la gente. Amén. Si quieres, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué fácil y qué bonito es que usted le pueda predicar a un moribundo. Y en el hecho de la muerte nomás dígale: si tú quieres, hoy estarás con Cristo en el paraíso. Amén. Y háblele cómo ser salvo. Sí, amén. Solamente tiene que reconocer que ha pecado. Tiene que reconocer que Cristo nunca pecó. Amén. Y tiene que reconocer que Cristo le puede salvar. Amén. Y con una voz confesándole, diciendo: Señor, yo merezco lo que yo recibo lo que merezco por mis hechos, Amén. pero usted murió por mí. Acépteme y yo lo recibo. Cierre sus ojos, hermano. Incline